vamos a ver las obras de las tinieblas que la Biblia menciona. Y hemos leído en San Lucas capítulo 12, el versículo 1, cuando Jesús habló sobre la levadura de los fariseos. Los fariseos representan a las personas de doble ánimo, de doble espíritu, de doble intención. Y Jesús dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía se manifiesta porque es una obra de las tinieblas. ¿Por qué? Porque algo está escondido. Miemi jame oye Eva u oye Jacob. Y uno se presenta como que no pasó nada. Entonces esa es una obra de las tinieblas. Y la Biblia dice, vamos a mirar algunos versículos de la palabra del Señor para ver qué la Biblia dice sobre las obras de las tinieblas. Las tinieblas, hermanos, se mencionan en varios pasajes de la Biblia y se refieren al pecado, a la ignorancia espiritual o inclusive al juicio. Algunos versículos, por ejemplo, Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12, nos alienta la palabra del Señor a desechar las obras de las tinieblas. Romanos capítulo 13, versículo 12, vamos a leer y dice, inclusive, que dice el versículo 11, Romanos capítulo 11, de esta manera dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí vemos claramente algunas obras de las tinieblas, y dice que debemos de conocer el tiempo, que debemos de comprender el tiempo que vivimos, que ya es hora de levantarnos del sueño. Eso quiere decir dejar el conformismo, dejar la pereza, dejar, hermanos, ese poco deseo de servir a Dios, ese poco deseo, poco fervor espiritual. La iglesia debe ser, o los hermanos y las hermanas deben ser con muy buen ánimo espiritualmente. Pero ¿por qué no tenemos muchas veces los ánimos por arriba? Porque hay obras de las tinieblas que nos están oprimiendo, atajando para estar en paz con Dios. Y aquí dice que la noche está avanzada, o sea que el tiempo avanzó y ya se acerca el tiempo en que Jesús se va a manifestar. Y por eso dice: desechemos las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Al diablo no le vamos a ganar con obras de las tinieblas, sino que con armas de la luz. Y dice que debemos de andar como de día. ¿Y cómo se anda de día? Honestamente. Y no en glotonerías, que quiere decir nos importa más la comida que la presencia de Dios. Nos importa más lo que vamos a comer que lo que vamos a vivir en la presencia del Señor. Nos importa más qué vamos a preparar para el mediodía que estar en la presencia de Dios. Alabado sea su nombre. Y borracheras habla de una vida desordenada. Inclusive la borrachera que se consume a través de bebida alcohólica, no en lujurias y lascivias, no en contiendas. Hoy día no es que solamente en este tiempo, sino que en Maitehuibe las contiendas eran parte de la iglesia, y el apóstol Pablo por eso reprende
el espíritu de contienda. Y hoy vamos a ver estos puntos. Y debemos de vestirnos del Señor. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Gloria al Señor. Andad como hijos de luz. Efesios capítulo 5. El versículo 11, el apóstol Pablo vuelve a citar este punto. Y dice así: y no participéis en las obras de las... No, inclusive dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este punto, hermanos, nos da la capacidad para no participar, inclusive reprender. Decirle en el nombre de Jesús, se no participamos igual. Gloria al Señor. Yo no voy a ser partícipe de esta obra de las tinieblas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque las obras de las tinieblas dañan nuestra comunión con Dios. Aleluya. Las obras de las tinieblas nos ensucian y nosotros debemos de andar como hijos de luz. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Aleluya. El apóstol Pablo vuelve a citar este punto. Y dice que estas obras de las tinieblas están dominadas por el diablo. Satanás domina en las tinieblas. Pero el creyente que anda en luz es dominado por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y dice así, 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero ¿cuáles son las acciones de la luz? Dice que las acciones de la luz está paciencia, longanimidad, gozo, y también dice aptos para participar de la herencia. O sea que una vida santa, una vida llena del Espíritu Santo de Dios, no una vida llena de la levadura de los fariseos, sino que estamos, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Que es totalmente diferente a las obras de las tinieblas. Y aquí el apóstol dice que Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, de la oscuridad. Y por eso yo ya no puedo volver o no debo participar de las obras de las tinieblas. Alabado sea el Señor. Necesitamos, hermanos, tener la mente bien fresca para no participar de las obras de las tinieblas. Primera de Juan 1:6. Gloria al Señor. Primera de Juan 1:6. Dice el apóstol Juan, aleluya, gloria al Señor. 1:6. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Quiere decir que si yo estoy en luz, tengo libertad para compartir con los hermanos. Tengo comunión con los hermanos. Pero acá dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero practicamos las obras de las tinieblas, estamos mintiendo. Hay mentira entonces. No es verdad que yo tengo comunión con Dios y sigo practicando las obras de las tinieblas.
Y hay que ver, hermano, ya lleí, ya sé, hermano, práctica de las tinieblas, y vamos a ver algunos puntos sobre las obras de las tinieblas. Inclusive San Juan capítulo 3 versículo 19, solo cito ese versículo que Jesús decía: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay gente que no quiere venir a los pies de Cristo. ¿Saben por qué? Porque sus obras malas van a salir a la luz. Aleluya. Pero los creyentes no puede ser que ande aún en las tinieblas. No es compatible. El creyente debe estar en luz. O sea que tiene que andar honestamente. Váyanse a la honestidad. Senda huerecoi añomía va evetese corazón. Haya poañe mi jame. Esa era la actitud de los fariseos. Vaya los fariseos. Oye, ella mi ve su bebé. Y después venía delante de Jesús. Maestro, vengo a Yuñan de Yaro. Vengo a el enviado de Dios. ¿Cuánta gente que vive de esa manera? Oye, ella mi. Padre Señor, hermano. Qué bendición. Qué lindo ya yo toco. No. Aquí dice que esa es parte de la condenación. Porque es una obra de las tinieblas y el creyente no puede participar en eso. Aleluya. Gloria a Dios. Oh Espíritu Santo, ten misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Después dice la palabra del Señor en Mateo 8:12. En Mateo capítulo 8, versículo 12, Jesús enseñó acerca del juicio para las obras de las tinieblas. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 8. Gloria al Señor. Capítulo 8. El versículo 11 leemos para entender mejor todo el contexto. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué tremendo! Quiere decir que los que andan en tinieblas son parte del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, no del reino de los cielos, del reino de Dios. Por eso vuelvo a reiterar. El apóstol Pablo dice: andemos como de día honestamente. Aleluya. Y andemos ya debemos almacenpe. Hay debemos imagina. El joven movilando más medio que es lento allá. Dai catui pape tranquilidad porque la de conciencia de acusar. Jala honestamente y coramo catú. Dayare coimba de veñan de acusaba, veñan de conciencia y en el corazón me libre. Gloria a Dios. Aleluya. Pero cuando hay algo dentro de nosotros que nos acusa, entonces dai catuya huerecó libertad, y esa es parte del reino de las tinieblas. Alabanza al Señor. Y todos los que están en el reino de las tinieblas serán echados o serán enjuiciados para la condenación eterna. Y ahí dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Segunda de Pedro 2:17. Aleluya. Cristo vive. Segunda de Pedro 2:17. Menciona que los que viven de esta manera, los que tienen su vida influenciada por las tinieblas, así dice,
Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hay personas que son inclusive predicadores. Hay gente que habla en nombre de Dios, pero que están llenas de obras de oscuridad, de tinieblas, que cargan obras de tinieblas en su vida, en su conciencia, en su corazón. Y dice aquí que son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada. Porque aquí no es que yo sepa la palabra de Dios. Aquí no importa si yo sé de Génesis hasta Apocalipsis, pero tengo en mi corazón la tiniebla gobernando mi mente y mi corazón. Entonces dice aquí que me está reservada, pero ojalá que ninguno de los que estamos aquí nos alcance la densa oscuridad. Vamos a alcanzar la salvación, amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Vive el Señor. Ahora, la Biblia dice que cuando la tierra, en el principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, después del versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea que todo era desorden, oscuridad. Pero cuando vino el Espíritu Santo, vino la luz, o comenzó a ordenar lo desordenado. Entonces, hermanos, solamente a través del Espíritu Santo, esta vida de desorden, de obra de las tinieblas en mi corazón, en mi conciencia, puede ser libre. Aleluya. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo verdaderamente, no el Espíritu Santo de labios nada más, sino que pedir con intensidad. Ya no quiero tinieblas, hay que botar luz de tu palabra. Alabado sea el Señor. Algunos, la referencia bíblica acerca de los pecados de las tinieblas. La Biblia dice, en donde hemos leído que debemos de desechar toda inmundicia, lascivia, lujuria, que son, dice, inmoralidades sexuales. La lascivia es un sentido desordenado. O sea que nunca esa es lascivia, ya sea en lo material o ya sea en lo sexual. Y hay que tener, hermanos, autocontrol para poder salir de esas tinieblas. Gloria al Señor. No voy a profundizar porque no es el momento, pero hermanos, la Biblia nos habla que la fornicación, el adulterio son obras de las tinieblas. Porque un día doña mi hija me practica. Y más todavía uno que dice ser creyente y que practica eso, es porque está en tinieblas. Gloria al Señor. Es una obra de oscuridad. La idolatría, los robos, el fraude, son actos de deshonestidad. Son engaños que la Biblia lo llama tinieblas. Y a botaduña de la pisada. Aleluya. Bella era yayoguata. Ayoguatan de Huilla éramos yayoguan. A vendetan debe ya éramos ni a vendean. Porque nuestro sí debe ser sí. No debe de haber doble sentido. No debemos de usar la deshonestidad a veces para salir nomás de la situación. No, debemos de ser francos, honestos. Alabado sea el Señor. Entonces la Biblia dice también que
Hay algunos puntos, por ejemplo, llenos en el corazón. Hemos visto en Efesios capítulo 5, volvamos a Efesios y miremos un poco algunas obras de las tinieblas. El capítulo 5 y el versículo 1 dice: andad como hijos de luz. Y dice el apóstol: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y cita un corazón lleno de luz. Andad en amor como también Cristo los amó. Pero el versículo 3 dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mire, hermano, qué tremendo. Dentro de una congregación no puede haber tinieblas, o no debe haber. En este caso no debe haber. Y aquí dice el apóstol que aún no se debe nombrar entre la iglesia o en la iglesia. Un pecado de fornicación es pasible de disciplina o de exclusión. Pecado de inmundicia, ya sea por ejemplo un padre que abusa de su familia, o una madre que abusa de su hijo, o practica pornografía, o practica algunos actos de exhibición. Inmundicia que hace pensar, que hace imaginar a otros. Eso es inmundicia. Entonces, ya cuidado, mis hermanos. Avaricia es idolatría. Tácate un yo, creyente y yo, algunos hermanos. Y ahí yo te le ima. Ay, naníquete, de bárbaro. Ay, Dios mío. Aníquete, que la casa de la iglesia. Animo, que nati, de bárbaro. Cuando alille ya po. Muy no embata la plata. No quiere gastar. Y otros, la avaricia también es querer todo siempre para mí. No me sacio. Eso quiere decir avaricia. Y aquí dice que ni aún se debe nombrar entre nosotros, porque los santos no son así. Ni palabras deshonestas. Mira, palabra deshonesta, chisme, murmuración, calumnia, todo eso es palabra deshonesta. Ni necedades, necedad y seina peburorei. Burorei ya éramos. Gloria al Señor. Por ejemplo, burorei, oye, allá de a veces para reírnos o para talla, pero a veces ya sale del control. A veces ya no es bueno. Ya debemos de frenar. Oye, tú me hace cuando vamos a poder grupo de hombres día hoy de Cuimbaela un día de buscatas en día, pero ni una cosa importante no me veo. Entonces todo eso es necedad. Ni truhanerías, y lo mismo, necedad y truhanerías y seinape eguapuja, por ejemplo, cuando me estaba practicar eres mi pato, es a ver yo hay plato. Truhanerías. Ejemplo que teníamos. Pero a veces que ya no, aquí dice que no convienen, porque voy a engañarse en palabras corrompidas. A eso se sale. Entonces la Biblia nos prohíbe la necedad y la truhanería. Truhanería, pues tengo que ver la misma cosa. Aquí, como dice, palabras deshonestas. Los tres, palabras deshonestas, necedades y truhanerías, son utilizados. ¿Para qué? Son utilizados para poder dañar la imagen de otra persona. Así es. Gloria al Señor. Por ejemplo, hoy peñas dueñas de de lo que la gente del mundo dice. Lo que la gente del mundo dice es que
la pastor ocupa la plata. No inventen que la pastor ocupa la plata ya. Pero por lo menos, en la gran mayoría, oyente. Oyente. Dice nomás. Gloria al Señor. Yo una vez alguien me dijo así. Pero donde voy te ir, me la pena diezmo, la pena ofrenda, la pena el pastor, hoy como nada. Eso ve con gaité. Ahora, si querés ir, vamos. Yo te voy a mostrar el cuaderno de caja de la iglesia y mira un poco si es verdad. No, pero así se dice. Pero así se dice. Son palabras deshonestas para calumniar. Son necedades. Imagínate, se hasta acusar a alguien, hasta cualquiera de ustedes, a otra persona. Igual a mí, digo, fulano, te va, son necedades, truhanerías, que no convienen. Por eso cuando yo voy a compartir con los hermanos, voy a visitar a los hermanos, bella botan alguna visita, peño mongetana de cosas que edifican, no que destruyen. No utilizar palabras deshonestas para poder transportar chismes comunitarios. Se vecina pea, se vecino amor, fulano pea, almacén tal amor, pea, tal. Todo es noticia comunitaria. Va a ver que es una chisme, murmuración, calumnia, contienda. Entonces nosotros no debemos de ser así, hermanos, porque son obras de las tinieblas. Son oscuridades. Y a su nombre. No al nombre de la oscuridad. Al nombre de Cristo sea la gloria. Aleluya. La Biblia dice también en Colosenses 3:5. Vamos a mirar Colosenses 3:5. Oh, gloria al Señor. Estas son doctrinas apostólicas. Doctrina de santidad, de santificación. Gloria a Dios. 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Qué tremendo. Y aquí dice que se diferencia ya un creyente del mundo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es actitud del viejo hombre. El viejo hombre está viciado, dice, con los deseos engañosos. Al viejo hombre, a la vieja mujer, le gusta la fornicación, le gusta la impureza. Impureza, por ejemplo, alabado sea el Señor, voy a poner el ejemplo. Impureza, un hombre casado o una mujer casada que aún se exhibe como queriendo estirar a otros. Son impurezas que no convienen a los hijos de Dios y deben de renunciar. Esas son obras de las tinieblas, porque por el cual una intención interior, por el cual una intención aparte. Son impurezas. Cuando se cosecha, ya sea el trigo, el maíz, la soja, cuando se cosechan los granos, ¿qué es lo que pasa? La cosechadora tiene lo que se llama zaranda. Y la zaranda solamente deja la semilla, que es buena, pero y a veces la impureza. La impureza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En el silo se va y eso se vuelve a clasificar.
para dejar solamente la semilla buena. Así pasa en el reino de los cielos. En la iglesia, el Espíritu Santo vuelve a sacudir. Ya vinimos del mundo, ya salimos del mundo, pero a veces hoy tenían de la impureza. Hoy tenemos una sacudida espiritual. Y el Espíritu Santo a veces nos sacude, haciéndonos pasar por prueba, proceso, por el fuego, para purificarnos. Oh, aleluya. Vive Dios. Pasiones desordenadas, malo deseo, avaricia. Y después dice que debemos de dejar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, son y palabras deshonestas. Mire, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta. 6 actitudes de un corazón dañado que está en tinieblas. Primero, ira, enojo, malicia, blasfemia, jaumia o impano de pepe, ñañi puruma, yai purupe ñan de yuru, ñan de sontrahamua a Dios. Y después ya uno se convierte en un mentiroso. Cristo vive. Yo quiero decirles, hermanos, esta noche quiero mostrarles estas actitudes. Si nosotros miramos en Gálatas capítulo 5, 19, aleluya, si miramos Gálatas 5, 19, ahí nos nombra estas actitudes. Yo quiero mencionar esta noche, alabado sea el Señor, Gálatas 5, alabado sea Dios. Que el Señor nos ayude a tener un corazón limpio, un corazón sano, libre de toda tiniebla. 5:19 dice que manifiestas son las obras de la carne. Ese es el viejo hombre. Y yo quiero el versículo 20 nombrar algunos y mostrar su significado, que dice el versículo 20: en hechicerías, enemistades, pleitos, celo, iras, contienda, disensiones. 7 obras de la carne. 7 obras de la carne, que quizás dentro de la iglesia, cuando uno ya viene, ya no practica el adulterio, ya no practica la fornicación, ya dejó de adorar las imágenes, pero aún está en él el efecto del diablo, la manipulación del diablo. Y que la hechicería, por ejemplo, la hechicería es una práctica de ocultismo. Claro, es una práctica de ocultismo. Pero cuando es a través de la obra de la carne, quizás no hace brujería, quizás no hace magia, quizás no tiene suerte, no practica el ocultismo, pero puede practicar el encantamiento. El encantamiento es querer atraer a alguien hacia mí. ¿Y entendemos? ¿Sí? Sea alguien se llegue, algún hermano, alguna hermana, hay llamarse mi atención. Algunos ahí no pena yo hice de hay botado pena se amarado pena se. Entonces, ¿qué es lo que hace el creyente que está haciendo encantamiento? Y a regalarte sube algo. O pensar, me puro la mente. Supongo usted trae mi. Ayúdate de repente, te hermano. Ayúdate sube y perfumera. A regalarte sube y blusa. Le voy a regalar para su zapato.
O una hermana que quiere llamar la atención de alguna hermana, o atraparse, o botar, o conquistarse, y usa el encantamiento. Y entonces le invita, sea lo que sea, dulce, le invita helado, le invita cualquier cosa que le gusta a la hermana, entonces le hace eso. ¿Para qué? Deseando llamar la atención de alguien hacia su persona. Y mucho peor, de repente una cristiana que quiere atrapar, que tiene tiniebla en su corazón y deseos desordenados, y entonces dice: vengo a llamarse la atención del hermano, o inclusive de los obreros, y dice: le voy a hacer la comida que le gusta, le voy a comprar para su camisa, ayúdate a subir para su ropa interior. Y entonces, pensando en eso, esa es una obra de la carne, pero influenciada por la hechicería. Esta noche la sangre de Jesús tiene poder. Aleluya. Pero estoy hablando lo que está y lo que es. Entonces, ¿cómo yo voy a llamar la atención de algún hermano? Porque yo tengo amor en mi corazón que viene de Dios. Se le falta no, le puedo alentar, le puedo animar, porque tampoco, de repente, tampoco es pecado decirle a alguien: te queda bien tu vestido, pero sin una mala intención, sin un deseo carnal, sino que espiritualmente uno entiende. ¿Cuántas veces yo he visto adolescentes, sea niños o niñas, que han sido maltratados en palabras, y el Espíritu de Dios me da testimonio a mi espíritu que necesita una palabra de ánimo, una palabra que sane su corazón? Y entonces el Espíritu de Dios, cuando ministra, pero no para conquistarle para mí, porque esa es una obra de la carne, y yo no puedo andar jugando con la obra de la carne. Aleluya. Pero que el Señor nos guarde, hermanos. Amén. Amén. Oh, aleluya. Yo sé que esta palabra es fuerte, pero hermano, Amén. aleluya. Entonces el encantamiento, ustedes quieren llamar mi atención o la atención de alguna persona, tengan amor en su corazón, tengan fruto del Espíritu, que eso es mejor, que eso da mejor testimonio. Alabado sea Dios. Y después dice, ¿qué más? Hechicería, enemistades dentro de la iglesia. Pasa. Pero hermanos, es terrible cuando hay enemistades. ¿Y qué significa enemistades? Son sentimientos malos que uno tiene. Son sentimientos de odio, sentimientos de rencor hacia una persona o hacia un grupo. Cuando alguien está diciendo: ay, a mí no me cae esa hermana. Ay, no sé, no cae este, se lo niega. Ay, piña cana huevo muy laya. Ay, no sé. Se una soportáis, no aguantáis. O un hermano y dice: ¿tú quién iban a igual? Sentimientos que uno tiene hacia una persona para rechazarlo, para separarlo, para dividirlo. ¿Y cuáles son sus sinónimos? Sus sinónimos son odio, rencor, hostilidad, antipatía, rivalidad. Mira, de repente, cuando Sebastián me está hablando, me dice: Sebastián, y eso. Va, él hace idea, Nina. Toquini, man.
Ese es un sentimiento de enemistad. Entonces yo tengo que sanar ese corazón, sanar esa vida, porque esa es una obra de la carne. Peña ñempo jobaba y pa peña de la pisaña era mojina. Esa es una tiniebla dentro de nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Pleitos, contiendas o disputas frecuentes, continuamente. Aleluya, y esa pastor Trinidad. Hermano fulano, ay, porte pecó. No, hermanos, nosotros no debemos de ser así. Disputas frecuentes, a menudo, por cualquier cosa. No porque esa silla tiene que estar ahí. Ay, no. O cambia de luma y de lugar. Veamos algo y nada. O bueno. Pleitos por cualquier cosa. Entonces se discute por reír, pero yo discutí. Pleitos. ¿Y cuáles son sus sinónimos? Son disputas, discusiones, riñas, controversias. Oigo la creyente, o bueno, aguante y jefe, un gallo o por los moñones, y vamos a ocuparle y méteme. Ahí méteme, riñan todo ya, o está solo. Entonces el creyente no debe ser así. El creyente ya debe salir de esa obra de las tinieblas, controversias, hermano, las discusiones, los conflictos. Después dice que también es celos. ¿Y qué es celos? Deseo intenso y envidioso por lo que otro posee. Gloria a Dios. De repente esa amo hermano y Biblia y por ahí creí. Esa mañana se Biblia. Biblia. O si no, tú como ni corbata. Vean la otra por aquí. No. Esas son obras de las tinieblas. Los celos son envidia, rivalidad, resentimiento, codicia. Eso corrompe el corazón, hermanos. Y más peor todavía es celos matrimoniales. De repente la hermana o esa la menos teléfono vecina. Me hace una nadie, o si no tú, hermano, o esa mensajeada, mire con una aviación mensajeada, alguna hermana de la iglesia dio compartir y bendiciones, no, pucabula. Ojo, hermano, o buja, vaya papá, o buja, celo, eso es terrible, hermanos. Y otro celo ministerial. Celo ministerial. No hay gusto y te lo predicaron. A ver, se ha predicado, ¿verdad? Celo. Ese es un espíritu, hermano, de amargura. Un resentimiento. Es una acción destructiva. Pero esta noche el Señor nos puede sanar. Amén. Aleluya. Después, iras. La ira es cólera, furia, rabia, enfado, ira impetuosa. La ira impetuosa. Esta palabra ira viene de tumos, que nos habla, por ejemplo, como ejemplo, el mar cuando viene sus olas grandes, es incontrolable. Y una ira impetuosa, no puede controlarse. Anga o yo capata lo topa o ya pete pata o su tapata lo topare o ya o vai pata ay de jona mano para hacer cañona destruye todo. Ay, yo sé perdonando. Ay, aunque se te hijo la ya una vez, pero después vuelve a repetir. Entonces, ese es, hermanos, una ira destructiva. Eso la Biblia lo llama, hermanos, como cólera. Y por eso dice que cuando uno
le dice a su hermano, fatuo, necio, pero peira oí corazón. Peira, imposible. Oye, agarrado hoy no pabe a pisar lomos ahí de taúde. Ubar, como ya ves esta PM, a nivel de que no ve puruti ve palabra de taúde. Oye, impurua de taúde. De taúde ahí donde. Ama aí, o cuidado. De taúde. Ama aí. Esa palabra la Biblia lo llama como necedad también. Entonces nosotros como cristianos no debemos de practicar. Y mucho peor, airado. Con ira. Esa es una palabra de mal. De desechar. Un creyente no puede estar disputando con su hermano. Jamaico. Hacer la guaputa que Jesús quiere inanga. A la otra dice, ¿seguro la guaputa? Y otro dice, sea guaputa. Entonces ahí viene, la Biblia dice que la mamá de Juan y Jacobo, Jesús, Señor, te quiero hacer un pedido. Hamba, epa, si hay potanga la peteía, se me envuelve guaputa y quiere a la derecha o a otra a la izquierda. Y Jesús dice que eso no es así. Eso no es así, esas son disputas de niños. Los creyentes ya no debemos ser como niños. Yo ya no puedo estar disputando de repente yo como pastor de la iglesia. Si no es iglesia, le pone a ver. A otro dice, ore, lo oíme, a la ipona. Pero padre. No, hermano, no. Yo no estoy disputando si tengo la mejor iglesia. No. Yo estoy, hermano, disputando la carrera que Cristo nos dejó, que dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Amén. Aleluya. Yo estoy procurando a eso. No estoy discutiendo con nadie si predico mejor o no predico mejor. No, yo predico la palabra porque Dios me llamó para eso. Dios me escogió para predicar su palabra y mi deber es prepararme, capacitarme, conocer la palabra, estudiar la palabra para tener un mensaje que llegue al corazón de los que escuchan y a su nombre. Gloria. Aleluya. Luego dice disensiones. Esta palabra disensión viene a entender como división, separación, fracturas en la unidad del cuerpo de creyentes o en la relación humana. División, disensión, hermano. La disensión, oímos de grupo hijo ave, y dentro de una congregación a veces eso está. Miembros de la iglesia que tienen su grupito hijo ave y su grupito hijo ave. Y como siempre digo, oye, por campaña política. Entonces, o juntamos a voto. Nosotros no estamos para eso, hermano. Esa es una obra de las tinieblas. Nosotros debemos de servir a Dios con honestidad, amén, con franqueza. Alabado sea el Señor. Por eso la disensión es una obra de la carne que lleva a la separación de los creyentes. Y nosotros no debemos de separarnos. Miren lo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 7. Vamos a leer un poquito de ese versículo. Alabado sea Dios. Capítulo 6, perdón. Capítulo 6, versículo 12. Dice así. Es muy largo, pero vamos a leer algunos versículos. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Que guiña los ojos. Mira. Oye, pues esa guerepa. Oye, pues esa bolito. Pa, llega. Que habla con los pies. Que hace señas con los dedos. Oye, insultas jamás a pisar. Solamente los satanistas practican eso. Pero entre los creyentes algunos predican. O no, hey, ¿cuánto?
perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Y después dice, siembra las discordias. Acerca de la disensión, ahí en el corazón. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y después dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el último, y el que siembra discordia.